Es un problema que al parecer no tiene un final pues muy pronto, porque una solución muy pronto, porque se dan ataques armados en contra de buses, suspenden el servicio, hay escasez de unidades, los usuarios son los afectados, al igual que los pilotos, porque pierden días de trabajo y sin duda alguna sigue atemorizando el tema de las extorsiones que siguen asediando a los pilotos del servicio urbano, taxistas, en fin, a muchas personas a nivel nacional. Así es, Claudia, es un brazo criminal que se está extendiendo a todos los medios de transporte que se utilizan actualmente en nuestro país y también en la provincia. Incluso están operando estas pandillas. Al parecer, las autoridades están sumamente preocupadas porque justamente los usuarios de estas unidades son los terceros y los más afectados. Así que Beatriz Guillén se dio a la tarea de buscar cuál es la postura de las autoridades de la PDH en relación al tema del transporte y esta crisis que se está viviendo en nuestro país. Así que adelante con los detalles, te escuchamos, Betty. Así es, compañeras, muy buenos días. Efectivamente, como lo han dado a conocer, es lamentable esta situación que afecta a los transportistas. Ya se veía el día de ayer un ataque armado en contra de una de las unidades de las rutas 70, en donde más de 2 personas resultaron heridos. Y es que este hecho se debe al cobro de la denominada extorsión. Y al respecto nos hemos acercado con un experto en el tema, el licenciado Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH. Licenciado, si nos puede dar a conocer cómo ven ustedes esta problemática que cada día se incrementa. Pues buenos días, ya se había anunciado con suficiente tiempo que este tema de las extorsiones se iba a incrementar en la medida que finalizara el año y cabalmente el último trimestre es el que se torna más violento en 2 tipos de temas. Ya hay más medios circulantes, es más dinero en la economía guatemalteca, se incrementa no solamente el asedio de las extorsiones al transporte colectivo, que significan más de 300 millones de quetzales al año, sino también los asaltos constantes a unidades de transporte colectivo, que significan más de 100 asaltos diarios en promedio y se multiplica en la medida que va llegando el pago del aguinaldo laboral, que es un derecho de los guatemaltecos. Al día de hoy pues se tiene la alarma realmente de los ataques al transporte colectivo, ahora nuevamente con la ruta 70, y al día de hoy ya cerca de 182 personas han perdido la vida vinculadas al tema de transporte colectivo y vemos que las cifras van cambiando lamentablemente de una manera muy alarmante, en donde cada día hay más muertos, personas lesionadas incluso, ya van cerca de 345 personas lesionadas vinculadas a este tipo de violencia que se vive día a día en los autobuses. ¿Ustedes han tenido conocimiento que la ruta 70 está siendo asediada por grupos delincuenciales? Desde inicios de año han tenido ellos ese problema. La suposición es que han habido la proliferación de nuevos presuntos grupos de extorsionistas, que en ocasiones son los mismos, que solamente se hacen pasar por nuevos grupos para poder sacarle más dinero en primera instancia a los transportistas y a los pilotos y ayudantes, pero al final el que paga las extorsiones es el usuario. Ya lo vimos con la ruta 203 y 204, que pedimos apoyo de la Superintendencia de Transporte Público, en donde los usuarios estaban quejándose y reclamando que estaban cobrándoles 5 y hasta 10 quetzales por el pasaje, aduciendo o justificándose los pilotos que tenían que pagar el pasaje, la extorsión, y que había una disminución de la demanda del servicio producto de las vacaciones que tiene la Universidad de San Carlos. Eso no justifica en ninguna medida. Lo que ellos tienen que hacer como pilotos afectados por las extorsiones es exigirle al Estado de Guatemala, específicamente al Ministerio de Gobernación, que les brinde seguridad y que ellos puedan trabajar en paz como lo manda la Constitución Política de la República. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, compañeras, hemos escuchado importante información por parte del licenciado Edgar Guerra de la Defensoría del Usuario del Transporte Público, y al respecto también quiero comentarles que junto con nuestros compañeros pudimos observar hoy muy temprano si las unidades de transporte de la ruta 70 estaban prestando el servicio con normalidad y a pesar de que por lapsos de tiempo no se veían los buses, pudimos ver que estos estaban prestando el servicio con normalidad. Retornamos con ustedes al estudio principal. Bueno, ahí está la información. Agradecemos al licenciado Edgar Guerra por siempre estar dispuesto a darnos estas cifras que son abrumadoras para las autoridades y también para los usuarios en el tema del transporte. Y es que cada vez más es más frecuente ver estos ataques justamente relacionados con las extorsiones, y hay que mencionar que en su mayoría son coordinados desde el interior de las cárceles de nuestro país. Así que, ¿qué está pasando con ese control?
Las personas viajan en los autobuses con miedo, estresados de que en cualquier momento puedan subir estos delincuentes a quitarles la vida, a quitarles las pertenencias con esos ataques armados que sabemos que en los últimos días han sido bastante frecuentes. Así que agradecemos a Beatriz por esta información, por esta entrevista. Continuamos con más.